Listo. Ahí estamos, ya se acaban de conectar, están saludando. Y bueno, Y pues hola. en YouTube, ¿qué pongo? En YouTube buscan, es que necesitas ¿Cómo o estás? poner el link directo. Estoy como Mauri Valdés. Ponle Mauri Valdés y a lo mejor ahí te aparece directo pues el de en vivo. Mauri Valdés, ¿es con S? Con Z, Digo, con Z, con Z. con Valdés. A ver, a ver, a ver. Digo, a ver si te aparezco yo, te aparecen otros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero si te No, aquí aparece, estás tú. ahí está. Estás tú ahí en el micrófono. Y dicen directo. Mauri Valdés, principal, bienvenido al Ahí canal de está, Mauri. pero no te aparece ninguna transmisión en directo. Reaccionando a Ana Sí, no, Bohuele. no, pero esos no, esos no, esos no. Esos son ya videos previos. Es que Bienvenido apenas, al canal. Sí, si me pongo sí, ahí, ¿qué hago? no, 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 ahí estás como en el canal, pero ¿Qué no hago? estás en la transmisión. Preguntan que si es padre, sí, sí Ya, es padre. A ver, ya. apenas que pues a lo mejor te lo mando a tu mail el link y ya entras directo. Yo aquí te estoy viendo ya. Ah, ya estás viendo este video. Me estoy viendo a ti y me estoy viendo yo. Ah, pues nomás Yo ponle tengo- mute para que no batalles y ahí vamos a estar bien, ahí se va a ver el chat en el cuadro, ya ves que hay un cuadro blanco abajo de mí. Sí. No tienes que estar, es que si le pones sonido se escucha doble porque trae delay, o sea, ahí se transmite un poquito después. Entonces, si le quitas el sonido, pues nomás Ya está. ahí estamos viendo el chat y cualquier cosa, pues ahí. Digo, no tenemos que estar tan al pendiente del chat porque luego nos perdemos, pero ahí para que sepas, ahí para que lo puedas ver si quieres. Ok. Y bueno, por ahí se puede conectar una o dos personillas. Bueno, preguntan si es padre. Sí, es un amigo mío de toda la vida, de amigo de mis papás. Por eso es un poquito más grande que yo. Es padre, es obispo de Linares y nos conocemos desde hace muchos años. Ya tenemos un episodio en el que pues platicamos mucho más de cómo nos conocimos y de anécdotas juntos. Y hoy vamos a hablar de un tema del que es experto y del cual yo tengo y del cual yo tengo muchas dudas. Te mandé las dudas para no agarrarte por sorpresa. Si alguna piensas que es que yo no sé que sea difícil y que sea fácil para ti. Entonces, si alguna la veías ahí como que no la omitíamos, pero al parecer bien, ¿no? No estaban difíciles, ¿no? Eran preguntas No, está normales. bien. Está bien. Está bien. Este, O sea, vamos ahí de lo general a lo particular y vamos viendo qué onda. Vamos viendo qué onda. Ahí la gente en el chat, si se escuchan bien los volúmenes y todo, nos va avisando. Yo ya hice la pequeñita prueba de calidad, pero siempre puede ser que se escuche más fuerte uno que el otro y así. Si tienes tú, Hilario, unos audífonos con microfonito, es mejor. Si los tienes Eh, ahí. Si no, no hay bronca. Como quieras escucha. Pero ahorita está agarrando el audio del mismo celular. Y cuando traes audífonos, agarra el microfonito de aquí que está un poquito más cerca. Si tienes. Ay, güey. Si tienes ahí. Si no, no pasa nada. No, no tengo. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, aquí tengo, bueno, un poquito de previa. Ya platicamos la vez pasada, pues, de algunas cosas como, por ejemplo, qué hace un obispo y cosas así. No hablamos de sacramentos, hablamos de cosas medio complejas. Y ahí nos platicaste ya de dónde estás ahorita y platicamos unas cuantas anécdotas. Pero hoy vamos a hablar de un tema que también está interesante y, y bueno, resulta que tú antes de ser obispo eras sacerdote, bueno, sigues siendo sacerdote, la verdad es que ahí me equivoco en los términos, pero eras rector del seminario de Monterrey y tenías un cargo de diálogo interreligioso, es decir, tú representabas a la religión católica con diferentes líderes de diferentes religiones, ¿verdad? Es Aquí, al menos aquí en correcto. Monterrey, no sé. Entonces ahí viene la primera pregunta. ¿Era a nivel local Monterrey, Nuevo León? ¿O era a nivel nacional? ¿O era a nivel qué? Todo eso No, que pues, estoy. como casi todos, empecé desde abajo, Ajá. en el sentido de que primero empecé aquí en la diócesis como promotor de este diálogo entre los representantes, primero de diferentes iglesias cristianas, ¿verdad? Ok. Católicos, protestantes, evangélicos, etcétera. Y en un segundo momento también el diálogo con representantes de otras religiones,
¿verdad? Entonces ya el rabino, algunos musulmanes, Bahá'í, Fe Bahá'í, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo, se fue haciendo pues, apostolado, por decirlo así, o esta pastoral de buscar el diálogo con personas creyentes de otras iglesias dentro de la misma religión cristiana o con otras religiones. Ok, entonces surge como una iniciativa nada más, no había un departamento oficial. Al principio es una iniciativa diocesana, es una iniciativa del obispo, el arzobispo en aquel entonces, Suárez Rivera, y bueno, pues ya se fue haciendo ya, ¿cómo se llama? Propiamente un departamento que se le llamó primero de ecumenismo, que sería el diálogo estrictamente entre cristianos, y luego el diálogo interreligioso, que sería entre creyentes de diferentes religiones, ¿verdad? Entonces surge más o menos cuándo fue esto, hace cuántos años. Yo empecé, bueno, a nivel iglesia, vamos a distinguir, hay que distinguir dos niveles, o dentro de nuestra iglesia católica hay tres niveles de diálogo. Hay el diálogo entre cristianos, que se llama diálogo ecuménico o diálogo entre iglesias, ¿verdad? Hay el diálogo entre diferentes religiones, que ahí entrarían judíos, musulmanes, orientales, hindús, etcétera, etcétera. Y el diálogo con la cultura, es decir, generalmente en nuestra iglesia, el mundo de la ciencia, del arte, de la cultura, pues también es un lugar de diálogo, no con fines religiosos tal vez, pero sí la iglesia tiene algo que decir también en estos temas de la ciencia, el arte, la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, el diálogo entre iglesias cristianas o el diálogo ecuménico, pues yo creo que tiene fácil unos 100 años, ¿verdad? En el mundo entero. Pero la Iglesia Católica estuvo al margen durante buen tiempo hasta el Concilio Vaticano II, donde podemos decir en el 60 y tantos, por los que no saben. 64, 65, sale un decreto sobre el diálogo entre iglesias cristianas o el diálogo ecuménico. De hecho, hace 2 días se cumplieron 25 años de una encíclica del Papa Juan Pablo II sobre ecumenismo, ¿verdad? Entonces, en el 65, 21 de noviembre del 65, creo, fue cuando salió este decreto, ya casi fue de los últimos en salir. Y entonces, a partir del 65, en la Iglesia Católica podemos decir que ya es un apostolado o una pastoral o un diálogo oficial de la Iglesia Católica con las demás iglesias cristianas, ¿verdad? Entonces, eso es lo más antiguo, por decirlo. El diálogo interreligioso también nace de manera oficial con el Concilio Vaticano II. No quiere decir que antes no hubiera experiencias de diálogo ecuménico, de diálogo interreligioso, pero también eran a título personal, era tal vez un poquito al margen de la institucionalidad, pero ya también en el Concilio Vaticano II hay un decreto sobre el diálogo interreligioso y bueno, pues ya la Iglesia Católica empieza a entrar en diálogo con representantes, principalmente judíos, musulmanes y de algunas religiones orientales, ¿verdad? Y entonces ya a partir de ese entonces, ya cada diócesis, cada obispo en su diócesis, pues fue haciendo sus intentos, su manera de establecer estos diálogos. Yo creo que en los 70s fue cuando empezaron algunos diálogos ecuménicos aquí en México. En otras partes de Estados Unidos, Europa, donde hay más pluralidad religiosa y más pluralidad
de iglesias cristianas, pues tienen una tradición mucho mayor que nosotros aquí en México, ¿verdad? Entonces yo te puedo decir que sí, en la iglesia de Monterrey, el diálogo con los cristianos, pues se fue dando también a título personal, como se iba dando, como se fue pudiendo, 80s, 90s, pero ya propiamente en el 97, creo que cuando el señor cardenal Adolfo Suárez Rivera, pues inicia ya oficialmente un departamento promotor del diálogo con otras iglesias cristianas y con otros representantes de la religión. Es también así muy buena la relación que hay desde los tiempos de don Adolfo Suárez Rivera y también creo que también desde antes con el señor Tirado, con el rabino de Monterrey, ¿verdad? Siempre hubo una, o al menos en mi memoria de los 90s para acá, con la comunidad judía de Monterrey, pues hubo una buena relación entre Adolfo Suárez Rivera y Moshe Kaiman en aquel entonces, ¿verdad? Y luego a mí me tocó también convivir con algunos rabinos y también buena amistad y buena relación, ¿verdad? Y poco a poco pues ya fuimos haciendo relaciones de amistad más que de trabajo, ¿verdad? Nos fuimos haciendo conocidos, amigos, etcétera, entre los representantes de diferentes expresiones religiosas. De hecho, ahorita creo que hay un departamento que ahora le llaman de diálogo y encuentro, ¿verdad? Cultural y religioso. Entonces, en uno mismo departamento de la diócesis de Monterrey se dan los tres diálogos: el diálogo con entre cristianos, el diálogo entre líderes religiosos y el diálogo cultural, ¿verdad? Entonces, pues es algo reciente, 23, 25 años tal vez por ahí de manera oficial. Y, por ejemplo, está la jerarquía, tú estabas representante de Monterrey y el representante judío era quién, o sea, ¿cómo se estructuran ellos? Era... Bueno, bueno, ya pues voy a tener que hacer una edición ahí porque se me fue la luz. Hay una disculpa, los que están escuchando esto en el podcast, pues fue un segundito. Hay que pagarla de vez en cuando. ¿Cómo? Hay que pagarla de vez en cuando. Hay que pagarla, ya sé. No, hombre, se fue, o sea, se fue y volvió, pero instantáneamente. Instantáneamente. Ajá. Nos quedamos cuando hablábamos de, digo, bueno, ya, continuemos, esperemos que no vuelva a pasar. Si vuelve a pasar, pues ya estamos salados, saladísimos. Hablábamos te pregunté qué onda con el líder judío, quién, o sea, ¿cómo funciona? Bueno, cada religión o cada iglesia tiene su organización jerárquica y todo eso, ¿verdad? Entonces, aquí se pide a cada expresión religiosa o cada iglesia o religión que mande, bueno, en mis tiempos mandaban algún representante, a veces no era directamente la máxima autoridad, como yo tampoco no era la máxima autoridad, bueno, en mi iglesia, ¿verdad? Pero siempre bajo la obediencia o las indicaciones de nuestros superiores, ¿verdad? Entonces, yo como sacerdote, pues seguía las indicaciones del arzobispo y trataba de promover esto con pastores, con el rabino, con alguien de la comunidad judía, lo mismo con los representantes de otras expresiones o de religiones o iglesias, ¿verdad? Entonces, te digo, hay que a veces la gente se puede confundir porque cree que pues, es lo mismo dialogar entre cristianos, ecumenismo, o que dialogar entre religiones, diálogo interreligioso, y no, tienen objetivos distintos. Tú le pusiste ahí, pues al fin y al cabo eres mercadólogo y te encanta, ¿verdad? Por los títulos que veo, pues por los títulos así que, religiones unidas, pues no. Pero por eso lo puse en pregunta, porque tú dices, sí, pues no. Deberías trabajar en Milenio, en el norte, ¿vale? Te encanta. No. El diálogo entre cristianos, como somos la misma religión, cristianismo, en diferentes iglesias o tradiciones eclesiales, ahí sí el objetivo de
el ecumenismo es la unidad plena visible de los cristianos, ¿verdad? El diálogo entre religiones no tiene ningún objetivo de unidad, ni de consenso, ni de todos iguales y es lo mismo. No, no, no. El diálogo interreligioso es como un diálogo desde los valores que tenemos en común y los valores que los creyentes de diferentes religiones podemos aportar a un mundo que es cada vez más secular o que ha insistido mucho en la secularidad, es decir, la no interferencia de las religiones o los pensamientos religiosos en los ámbitos públicos, políticos, educativos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Si hay un respeto en este mundo secular o laico, dependiendo del país y de sus constituciones, a que cada quien pueda tener su religión, sus creencias, etcétera, pero esta postura de la separación iglesia-estado o el Estado y las iglesias o las religiones, pues a veces ponen en el mismo cajón a todas las expresiones religiosas. No siempre es lo más conveniente, pero los que compartimos la vivencia de la experiencia religiosa y de tener una pertenencia a una tradición religiosa o espiritual, pues queremos aportar al mundo, ¿verdad? Los valores que desde nuestra religión pueden ser edificantes para pues la sociedad, ¿verdad? Tú sabes muy bien, en nuestra tradición cristiana están los valores del reino, el reino de Dios, ¿verdad? Que el cristianismo, más que imponer una religión o hacer que todo el mundo tenga pertenencia a una iglesia, pues el trabajo misionero es centrado en Jesucristo, es predicar, coadyuvar al reino de Dios, y este reino tiene valores, el valor de la justicia, del amor, de la paz, de la verdad, del perdón, que dices tú, bueno, son valores humanos, sí, pero vividos cristianamente. El modelo de vivencia de estos valores, pues es Jesús, y desde ahí es lo que queremos aportar. Entonces, entre diferentes religiones, estos valores humanos vividos religiosamente, pues es el aporte que hacemos, ¿verdad? La defensa de la vida, la defensa de la verdad, de la justicia, de la paz, etcétera, etcétera. Entonces, interesante, ahorita me sale una duda, ahora que dices la palabra justicia, porque hace poco grabé con un amigo que es abogado, y ya ves que los abogados, él me decía, para la abogacía, o sea, para los abogados, lo que es justo es lo que está en la ley, no necesariamente es lo moral. Pero ¿qué pasa cuando está en la ley algo como la esclavitud en los tiempos que hubo esclavitud? ¿Eso era justo? Pues dice, bueno, para la ley era justo en ese tiempo. Entonces ahí no sé cómo... Sí, o sea, es el tema de siempre más bien justo es lo legal, ¿verdad? En el ambiente secular o en el ambiente de la abogacía y todo eso, tu justicia es lo que está establecido por las leyes. O sea, no siempre lo legal es justo, ¿verdad? O no siempre la justicia, lo que el valor de la justicia propone, a lo mejor está reflejado en las leyes, ¿verdad? Pero ¿quién propone ese valor de la justicia? Acuérdate que hay leyes humanas o positivas, ahí tendríamos que meternos a filosofía del derecho y toda la cuestión de las leyes naturales, o la ley divina, la ley humana, la ley positiva, etcétera, etcétera. Okay. Yo creo que aquí para nosotros los 10 mandamientos o los valores que están en este resumen de la ley de Dios, que son la verdad, la justicia, la vida, la pureza, el respeto, pues son los valores comunes, ¿verdad? De hecho, hay algunos escritos y hay unos ejercicios ya filosóficos, teológicos sobre tener en común, ¿verdad? Los valores en común desde las diferentes expresiones religiosas. Bueno, volviendo al tema, entonces el diálogo interreligioso busca eso, ¿verdad? Entonces, no es de que nos unamos o que haya una super religión o haya un consenso, un resumen oficial o una religión humanista, ¿no? O sea,
los religiosos o los creyentes, ¿verdad? Pues de vez en cuando platicamos para poner en común las inquietudes que tenemos sobre temas que son de política, de educación, Sí. de sociedad, ¿verdad? Y que podemos aportar, ¿verdad? Para el bien común. Sí, pero yo no me refiero a unidas en cuanto a que se cree una que abarque todas, sino que se unan en equipo para un objetivo común, un bien Pues, social. sí, a veces ha habido, dependiendo del país y dependiendo de la situación, podrás tener iniciativas interreligiosas o algún simposium o algún encuentro. Por ejemplo, educación, ¿verdad? Religión y educación o la paz en el mundo. Generalmente, lo más común en los diálogos interreligiosos es el tema de la paz. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, no quiere decir que sea del todo, que la religión es la primera causa de guerras, ¿verdad? Entonces siempre va a salir lo de las cruzadas y los muertos y la intolerancia religiosa en los países cristianos con los que no son cristianos, en los países musulmanes con los que no son musulmanes, en el país que es de tal religión con los que no son tal religión, ¿verdad? Entonces hay ese prejuicio social, político, mediático de que las principales problemáticas o los que sociales son o políticas son entre religiosos, en gente creyente. Entonces, si nadie cree y si nadie propone un pensamiento religioso, una especie religiosa, pues ya podremos estar en paz, ¿verdad? Cosa que tampoco sucede, ¿verdad? Tampoco, pero bueno, Bueno, ese, ese es el eslogan, ¿no? O sea, todo este eslogan que se ha dado en Estados Unidos, en Inglaterra, del ateísmo, ¿verdad? De la negación o la supresión de toda religión, pues también, al fin de cuentas, si no vamos a los derechos humanos y cosas por el estilo, pues también es un ataque, ¿verdad? Punto. ok. Bueno, un ataque si lo quieres suprimir imponiendo, pero los que lo proponen pues tendrán sus razones y creerán que puede ser una mejor solución. Claro. Quién sabe si lo sea, quién sabe cómo será un mundo sin religiones, pero ahorita existen. Pues, pregúntale a John Lennon, ¿verdad? Imagine, there's no heaven. Sí. Bueno, entonces ahí puse una de algunas anécdotas, pero igual eso es más adelante conforme vayamos con las siguientes preguntas. Entonces ya contestaste otra que era cuáles eran las diferentes profesiones de fe, que eran otras denominaciones cristianas, cristianos católicos, otras denominaciones cristianas y musulmanes judíos. ¿Había O más? sea, ese es otro prejuicio que a veces hay cuando dices, no, es que los cristianos, a ver, ¿cuáles? ¿Verdad? Tal vez nosotros que somos occidentales, somos mexicanos, estamos más sensibles a las diferentes iglesias y comunidades cristianas, ¿verdad? Que si protestantes o anglicanos, luteranos, bautistas, evangélicos, pentecostales, etcétera. Y entonces tú no puedes decir, es que los cristianos, pues depende mucho, ¿verdad? Porque hay una N oferta de tradiciones o posturas o iglesias, ¿verdad? Lo mismo pasa en el judaísmo. Tú dices, no, es que los judíos. Bueno, ¿y cuáles judíos, verdad? Porque dentro de los judíos también hay desde la extrema, más conservadores hasta los más liberales, ¿verdad? Y tal vez pueden tener sus diferencias entre ellos, en sus tradiciones de cómo llevar a cabo el judaísmo, ¿verdad? Y en los musulmanes ni se diga, también hay diferentes tradiciones, unas más radicales, otras más liberales, otros más inclusivos, otros menos, y eso también se va reflejando en la sociedad en la que tiene mayoría tal o cual tradición judía, musulmana. En la religión o los pensamientos o experiencias religiosas orientales, en la India, en China o en Japón, lo que tú quieras, igual, ¿verdad? Tú dices, no, pues es que la religión zen, a ver, ¿cuál? O el shintoísmo, o el taoísmo, o habrá que ver, ¿verdad? O el hindú, ¿verdad? Pues bueno, habrá que ver porque así una religión monolítica o las grandes religiones que sean monolíticas, pues no, ¿verdad? En todos vamos a encontrar tradiciones que por la historia, por los líderes, por la inculturación también han ido caminando. Entonces,
un buen adelanto, un buen fruto de este diálogo sería, bueno, las personas que profesan una religión, hay que preguntarles de qué religión, y bueno, pues también hay que ver de qué tradición son, ¿verdad? Hay que verlo. Que hay cosas comunes a todos, pues sí, si no, ya no se llamarían judíos o musulmanes o hindús o shintoístas o católicos o protestantes, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de la riqueza de la expresión religiosa, ¿verdad? ¿Y hay un equivalente a la Iglesia Católica en los judíos? O sea, que es como que tiene más tiempo, porque las otras denominaciones cristianas, sin decir que son falsas o algo así, pero nacen después a raíz de la Reforma Protestante, de Lutero. A partir de ahí empieza a haber más separaciones. Sí, el judaísmo ha evolucionado y se hablan dos tradiciones, de la tradición sefardita y la tradición askenazi, son como las dos tradiciones. La sefardita es más de España, algo en Grecia, fue también parte de entre los conquistadores españoles o entre los emigrantes de España a América. Sí, pues estamos tramitando la nacionalidad española por descendencia sefardí, ¿eh? Ahí toda la familia. Todo Monterrey puede. Te encanta, tienes el nopal en el... No, para tener oportunidades. Para el 2% que va a salir ahí de que eres sefardita, hombre. No. Ya salió, bueno, ya encontramos algo genealógico, ¿eh? Oye, pero ¿tú crees que te van a recibir con los brazos? ¿Vas a pagar impuestos? Ahora sí, papá. No. Ahora sí, allá no va a ser... el presupuesto, papito. ¿Tú crees que te van a regalar todo? Y que no, tendría que trabajar allá, tendría que tener ingresos. Allá ya investigamos todo. No, pues ¿tú crees que te van a pagar ahí? ¿Te van a abrir las universidades? No, mi chulo, vente a jalar y ponte a pagar. Yo nomás quiero tener mi pasaporte y decir... No, ponte a jalar. Mi ascendencia. Eva, por ahí, Eva. Pon a jalar este pelado. Bueno, entonces, tenemos por aquí unas cuantas... bueno, te digo, pero así como tradiciones, hay ortodoxos, ultraortodoxos, y a lo largo de la historia, pues han ido evolucionando, ¿verdad? Entonces, en el plano judío, y así para cada religión, creo yo, ¿verdad? Ok. Déjame aquí les mando... ¿Qué más? Ahí le mandé a mi familia el link de que estamos en vivo. Perfecto. Mira, por acá tenía otras más que eran... Muy bien, entonces hay muchas denominaciones judías, varias musulmanes, todos en esos diálogos, ¿verdad? Y varios cristianos, ¿no? Sí, y bueno, ya también en algunos eventos interreligiosos que no dependen de la Iglesia Católica, porque hay tal vez iniciativas pues que vienen de la misma sociedad, pues ya van incluyendo también experiencias religiosas antiguas o de los pueblos originarios, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, aquí en nuestra realidad mexicana, que es de origen maya, si de origen mixteco, zapoteco, nahua, si te vas a América del Sur, pues si es inca, cosas por el estilo, o las religiones animistas y aborígenes de África, o algunas otras religiones que no conocemos de Asia, etcétera, ¿verdad? Incluso en algunas partes de Europa, el renacimiento de las religiones que se sintieron desplazadas y perseguidas por el catolicismo, el cristianismo, ¿verdad? Que la cuestión de los druidas y las brujas y los celtas y cosas por el estilo, ¿verdad? ¿Todavía existen esos? Pues vas a encontrar, sí, vas a encontrar esas expresiones, o sea, si tú te metes a internet, todo eso, pues hay estos movimientos del neopaganismo, que le llaman, acuérdate que el término pagano fue un término referencial con respecto primero a los judíos, para judíos y paganos, ¿verdad? Y luego con el cristianismo, cristianos y paganos, ¿verdad? Okay. O sea, los que no son de mi religión son paganos. También los musulmanes, ¿verdad? Podrán tener que todos los que no son musulmanes son paganos, ¿verdad? Ese mote se fue refiriendo a las religiones o las expresiones religiosas
pues de minoría o de marginales, ¿verdad? Yo pensaba que paganos eran los que no creían en nada, no que eran de otra religión. Eh, Creo que originalmente es el que no cree en la que tú eres, Sí, en la que tú estás diciendo, en la que tú estás denominando. o en la que es la dominante, ¿verdad? Ok. Pero había gente, líderes de estas congregaciones también en esos diálogos, o eran solamente pues las más fuertes. Te digo, depende del ambiente donde te muevas. Hay ambientes muy abiertos, ¿verdad? Y hay, en la iglesia generalmente, la iglesia católica tiene un pontificio consejo para el diálogo interreligioso, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo dialogar católico. Nosotros generalmente como católicos dialogamos uno a uno porque no son las mismas premisas y las mismas contenidos religiosos así en bola, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo dialogar con un musulmán, católico musulmán, que un católico con un hindú, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que el cristianismo católico tiene más lazos con la religión musulmana o el islam, ¿verdad? Que con el hindú, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el islam también es monoteísta y el hindú pues es politeísta, entonces pues bueno. Pero Entonces, no son depende, musulmanes los que hacen terrorismo. ¿Esos son los radicales o esos son los que no son de verdad? ¿O ¿cuál? son los que hacen terrorismo en nombre de Alá y eso no son los musulmanes? ¿O son O sea, todo, los... del islam te digo, hay desde extrema derecha a extrema izquierda, o habrá desde extremo radicalismo a los que pueden aceptar diálogo y cosas por el estilo, ¿verdad? Tiene que haber Entonces, mínimo un común de buscar la paz y buscar el bien común, el bien social, ¿no? sí, o sea, si los vas a encontrar, tal vez no son, volvemos a los estereotipos, ¿verdad? Sí. Entonces ya con todas estas películas de Jack Bauer y de espías y cosas de eso, pues todo musulmán es un terrorista, como todo latino es un narco, ¿verdad? Sí. No, bueno, pero Pues no, sí. ¿verdad? Sí, no, yo sé Pero, que no, yo sé que no todos son así, pero ¿verdad? yo no sé. O todo latino trae un crucifijo marca chamuco acá grande en el pecho Sí, sí. No, pero y trae tatuada la la duda Virgen de es si Guadalupe. los que hacen ese tipo de terrorismo son los fanáticos o es lo que manda el líder religioso. Eso pues no lo sabemos, ¿no? La cosa es que también cada quien tiene su organización y interior jerárquico y todo eso. Una característica de la Iglesia Católica pues es que somos bastante piramidales en eso, y tú sabes que hay un representante, hay un líder mundial que se llama Papa Francisco. Francisco, ¿verdad? Ahí fuera de ahí, los judíos dices tú, bueno, pues el rabino de Roma, el rabino de Jerusalén, uno de los rabinos, o sea, no hay una autoridad máxima única, no hay una monarquía en lo que significa monárquico, monos, arjep, un solo principio, un principio único, ¿verdad? Sí. En la pirámide, ¿verdad? Con los protestantes igual, o sea, tú no puedes decir que tal pastor o tal obispo, el obispo anglicano de ahí de Inglaterra, dices tú, pues es pues no, la máxima autoridad se supone que es la reina, ¿verdad? Pero son más colegiales, y es funcional la presidencia o el liderazgo, ¿verdad? Y lo mismo entre los judíos y musulmanes. Bueno, de los musulmanes, ¿cuál imam es el más importante, el que manda a todo el mundo? Pues tal vez los chiitas tienen los sunitas persiguen o siguen al propio, ¿verdad? O al más importante, pero pues no tienen esa visión jerárquica que nosotros tenemos. Okay. Eso pues también a veces es una dificultad, porque tú dices si alguien puede decir, no, pues él no me representa, ¿verdad? En Claro. cambio, los católicos, tú y yo no puedes decir, no, pues podrás no estar de acuerdo con el Papa, ¿verdad? Pero no Pero sí puedes te decir, no, representa. Sí. el Papa a mí no me representa como católico, pues está
Esa es bronca tuya, ¿verdad? Sí, definitivamente. Es un problema porque entonces hay más confusión. No sabemos Pues, qué onda. pues no, es lo que mutatis mutandis pasa en un país o algo, ¿verdad? Tú sabes que nosotros tenemos los obispos en México, este, cada obispo es la máxima autoridad en su diócesis, entonces cada obispo tiene que ver la manera de llevar la pastoral y todo, incluso estos diálogos y todo eso. Bueno, le puede decir a un padre, oye, encárgate de esto. Pero se supone que ese padre tiene, como embajador, tiene la autoridad delegada por el arzobispo, ¿verdad? O por el obispo del lugar, ¿verdad? Pero un pastor, pues no, ¿verdad? Pues un pastor él es la cabeza de su Sí, comunidad. de su comunidad. Y aunque hay presbiterados, por decirlo así, o asociación de pastores por municipio, por país, lo que tú quieras, pues es también algo funcional, ¿verdad? No quiere decir que el que esté presidente ahorita hable por todos, ¿verdad? Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Es una cuestión así más bien fraternal, solidaria, de compartir recursos, etcétera, etcétera. Muy bien. Y bueno, la que sigue, por aquí las tenía, era la misma pregunta pero irnos de una por una, ¿no? Por ejemplo, si tratamos de encontrar similitudes con los judíos para poder llevarnos bien, ¿qué podrías saber? ¿Qué has encontrado en ese tiempo que Bueno, estuviste? yo creo que hay cosas que nos unen más, ¿verdad? Judíos, judaísmo, islam y cristianismo, pues nos reconocemos con la misma fuente en Abraham, ¿verdad? O somos monoteístas, ¿verdad? Entonces ahí hay un punto de comunión más o menos fuerte, ¿verdad? Ya concreto con los judíos, pues nosotros descendemos de los judíos, somos son nuestros hermanos mayores, así les llamó Juan Pablo II, ¿verdad? Entonces, todo el Antiguo Testamento, que para ellos es normativo, pues también para nosotros. Entonces, ahí, de hecho, en este diálogo ecuménico entre religiones, entre cristianos, hay un departamento, el judaísmo, el diálogo con los judíos lo hace el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. No está en el diálogo interreligioso. ¿Por qué? Porque tenemos muchos más elementos en común con la religión judía que con la musulmana o cualquier otra, ¿verdad? Entonces, aunque no es la misma religión, tenemos mucho de la liturgia, de la palabra de Dios, las tradiciones muy en común, ¿verdad? Entonces, ahí sí habría cosas más, todas las fiestas de Pascua, Pentecostés, las tradiciones mesiánicas, la interpretación de la Biblia, pues tenemos mucho que aprender, ¿verdad? En ese aspecto. Pues siempre el sustrato hebreo del Antiguo Testamento va a ser muy importante para nosotros, ¿verdad? Pero nosotros lo leemos desde Jesús, ¿verdad? No, para nosotros el Mesías ya llegó, para ellos no. Ellos sí, pero el tema es que Jesús, como quiera, no contradice, pero no contradice el Antiguo Testamento, pero le da plenitud de una manera que los judíos de su tiempo no entienden. Entonces, si los judíos de hoy siguen viéndolo como los judíos del tiempo de Jesús, pues ya sabemos cómo terminó esa historia. Sí, entonces, sí, hoy me perdí. Aquí estás. Ya. Sí. Sí, para nosotros sí es el Mesías, para los judíos no es el Mesías, punto. Entonces, nosotros somos una secta herética desde siempre y para siempre, ¿no? Lo fuimos, lo somos y lo seguiremos siendo, ¿no? Pues sí. O sea, ahí es donde está difícil porque... Por ahí hay alguna secta o algún grupo de judíos mesiánicos o que sí han hecho cierta opción por Jesús, pero son una minoría, ¿verdad? Ok.
Bueno, Sería como la versión judía de los carismáticos. ok. Ahí por ahí pone Adrián Navarro, interesante charla. Es un español ahí que sigue el canal desde hace tiempo, ¿no? Gracias. Bueno, Cualquier duda por acá nos puedes poner ahí en el chat. Este, ¿qué otra tenía por acá? Bueno, entonces, entre cristianos, hay muchas denominaciones. Tenía una duda, por ejemplo, pues están los protestantes, están los evangélicos, hay muchos. vamos a decir que hay como familias. Acuérdate que en la evolución de la religión cristiana en Occidente, se fueron dando divisiones a lo largo de los siglos, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, Después de Lutero, ¿no? Todo empieza con Lutero, o antes para había. Occidente, Lutero es fundamental. O sea, la reforma del siglo XVI es la que define toda la familia de iglesias y comunidades cristianas occidentales, ¿verdad? Del mundo occidental, ¿verdad? Si nos vamos al siglo XI, el cisma es con Oriente, o sea, todos los que son ortodoxos o todas las iglesias cristianas ortodoxas o que nosotros llamamos cristianos orientales, Grecia, Turquía, Rusia, etcétera, etcétera, Siria, Etiopía, etcétera. Ahí fue una división del siglo XI, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al siglo V por allá, pues hay divisiones también con los cristianos que todavía no había musulmanes, o todavía no había islam, con los cristianos de Irán o Irak o Persia o lo que son ahora los países de mayoría islámica. Entonces, sí se han dado esas divisiones. Occidente, pues ha tenido primacía global en cuanto a cristianismo, entonces nuestra visión de diferentes iglesias sigue siendo occidental, ¿verdad? Pero pues tienes países como Estados Unidos, tal vez acá en el sur, Argentina, Brasil, donde también hubo mucha emigración ortodoxa o emigración de gente de Grecia, de Rusia, de Siria, de Líbano, etcétera, que pertenecen a iglesias ortodoxas, o de Polonia, o de Ucrania, o por el estilo, ¿verdad? Entonces, para nosotros en México es extraño, generalmente son inmigrantes que vienen o de Siria, o de Líbano, o de Tierra Santa, por ahí, ¿verdad? Pero pues hay infinidad no infinidad, hay muchas expresiones cristianas orientales. Pero sí, cuando hablamos de protestantes, nos estamos refiriendo a las familias o a las tradiciones de iglesias nacidas de la Reforma, iniciada por Lutero, seguida por Calvino, por Zwinglio, luego en Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya hay una primera ola de división, va pasando el tiempo y se van dando otras olas, otras generaciones de iglesias que no nacieron con Lutero en el tiempo de Lutero, sino que ya son del siglo XVIII, siglo XIX, hasta llegar un boom de pequeñas iglesias que ahora llamamos evangélicas o pentecostales, a raíz de este movimiento del espíritu, ¿verdad? O de un nuevo Pentecostés, y que son los que estamos más familiarizados, sobre todo en América Latina, porque son los que tienen mayor presencia, más que las iglesias históricas, le llaman, a las que nacieron en los tiempos del siglo XVI, siglo XVII. Ok, y todas estas, pues tú algunas nos has platicado que hay que buscar como lo que nos une o lo que nos separa, como para tener, pero por ahí estábamos en el curso con Carlitos y nos decía que, por ejemplo, en el matrimonio mixto, ¿no? Un matrimonio de un católico con un... ¿Cómo? ¿Cómo? El doctor Carlos. Ese mero, ese doctor Carlitos Santos. Carlitos. Nos imaginamos un chavito ahí de prepa, pero pues no. Pues sí, el El doctor. doctor Carlos Santos. El doctor Carlos Santos. Pues es que su nickname es Carlitos ahí en el WhatsApp, entonces pues Okay. ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Bueno, nos platicaba que cuando hay matrimonio mixto, pues cómo aceptas, bueno, ya ves que para casarte por la iglesia tienes que estar bautizado, confirmado, etcétera. Entonces, pero alguien de otra denominación cristiana que está bautizado allá, cuáles vales y cuáles no, y decía que lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica es que crean en un Dios trino.
cuando una denominación cristiana no cree en un Dios trino, hay que hacer como, no sé si regularización o bautizo. Acuérdate que en nuestra iglesia para el matrimonio es entre bautizados, ¿verdad? Sí, no, pero luego hay veces que están bautizados por una iglesia protestante. Entonces, no todo el que bautiza, bautiza, Ujú. ¿verdad? Entonces, como dice aquel el refrán, no todo lo que canta es coro y no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Entonces, no todo mundo que dice que está bautizado, a lo mejor está bautizado en la misma creencia o la misma doctrina trinitaria de la mayoría de las iglesias cristianas, ¿verdad? De hecho, ese es un requisito para que una iglesia sea aceptada en el diálogo ecuménico, ¿verdad? Que su bautismo sea trinitario, que sea válido, ¿verdad? Okay. Y que pueda, por decirlo así, profesar, rezar, asumir como doctrina de esa iglesia el credo que tanto te gusta a ti. ¿El niceno-constantinopolitano? Exacto. Ah, pero ¿verdad? ¿a poco un cristiano protestante cree en el credo niceno-constantinopolitano? Si es verdadero cristiano, sí. Si Sí. no acepta el credo niceno-constantinopolitano, técnicamente, ¿verdad? No es cristiano. No sabía eso, pero ellos no lo rezan. Para ellos la oración es solamente una conversación, no hay fórmulas. Pues ya ahí tienes ahí te digo, estos son los criterios que se pusieron a nivel mundial entre las Okay. iglesias cristianas para decir, bueno, ¿quiénes son cristianos? Okay. Bautismo válido, trinitarios, según la intención de las escrituras, la iglesia cristiana, la tradición, etcétera. Poder profesar, ¿verdad? El credo niceno-constantinopolitano. Aunque no lo recen litúrgicamente, Okay. aunque no lo profesen en ninguna de sus ceremonias, en su teología que enseñan y en la manera en que predican el Evangelio, debe estar reflejado todo eso. ¿Y la mayoría de los que son de Monterrey sí están afiliadas o no? ¿O a ese parámetro o no? No, porque en la realidad de México y también por ende pues la mayoría de las ciudades o las diócesis de México es que entre el mundo cristiano no católico, la gran mayoría son pentecostales o evangélicos que a veces ni siquiera piden el bautismo para pertenecer como parte de la iglesia. Ok. Entonces, y a la hora de investigar, bueno, ¿y si se bautizan? ¿Cómo se bautizan? Y es ahí donde pregunta uno, como católico, a alguien no católico que se quiere casar con un católico, ¿cómo se define el cristiano? Te voy a poner un caso que me sucede a mí. Okay. Es la parte no católica, cristiano, participa en su comunidad y todo eso, pero no se había bautizado. ¿Por qué? Porque dependiendo de la iglesia, el bautismo, y me gusta, ¿verdad? Es un verdadero compromiso, ¿verdad? Es un super archirrecontra compromiso. Y entonces el chavo pues dice, no, yo sí creo, soy cristiano y y voy, ¿verdad? Pero todavía no me bautizo porque trae mucho compromiso, incluso de pertenencia y de compromiso apostólico y todo eso con la iglesia. Que es el deber Entonces, ser, no es que a los católicos nos medio vale, Will, vale. etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque el compromiso también es el diezmo, ¿verdad? Y allá sí es obligatorio. Y ahí, ándale, también acá, papá, acá también es obligatorio, ¿verdad? No, es que ya hablas como obispo ahí, Pues, administrador. pues sí, no. No, pues ahí hacemos la Entonces, luchita. eh, entonces, pues hay raza que dice, no, yo soy usuario, yo soy aquí, prosélito, yo reconozco que Jesús es mi Señor y Salvador y creo, o sea, toda la doctrina Ajá. pentecostal, pero todavía no me bautizo. Para nosotros técnicamente no es cristiano. Ok. Hasta que se bautiza.
Entonces, el chavo decía, no, pues si yo soy mejor cristiano que muchos católicos, Pues sí. que están bautizados y que van a misa y todo eso, pero viven, como, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿cómo? sí, entonces el chavo se me ofende porque le digo que no es cristiano, ¿no? Ok. Y me dice, no, yo soy mejor cristiano que tú en la vida. Pues sí, pero técnicamente, por nosotros los católicos, a la hora de casarse, pues le vamos a pedir un comprobante de que está bautizado, pues no lo tiene. Pues que se bautice ya, ¿no? No quiso. No, católico light, no, católico light. ¿No? Eva, por favor, habla con este pelado. Oye, pues no es así de fácil. Pues En no, la práctica. Técnicamente sí es así de fácil. No, pues ahí está. Por eso estamos como estamos. Ahí estamos bien fregados. ¿Verdad? Entonces, bueno, entonces el católico que se quiere casar con alguien que sí está bautizado y que sí es trinitario y todo eso, tiene un tipo de permiso o de dispensa. El que no está bautizado, un judío, un musulmán, un hindú o este tipo de personas cristianas no bautizadas, pide otro tipo de dispensa, punto. Nada más es una cuestión del derecho canónico, porque antes no era tan complicada la cosa, ¿verdad? O sea, era difícil encontrar a alguien que se dijera cristiano y que no estuviera bautizado. Ahora sí. No, ahorita hay de todo. Es más, ahora hasta se me hace que muchos católicos llegan a casarse sin creer, ¿verdad? Punto. Sí. Están bautizados, sí, tienen el papelito, sí, todo eso, pero no van a casarse con una fe cristiana. Y ahí bien fácil Entonces, pueden anular después, ¿no? Bien fácil. pues no sé si bien fácil, pero pues, También les vale. Sí. entramos a ese campo de la conciencia y de, pues, cada quien trae su historia, pero, bueno. De hecho, hay un documento, todavía no lo leo, que sacaron hace poquito de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, sobre precisamente la fe y los sacramentos, ¿verdad? De que nos estamos dando cuenta que mucha gente accede a los sacramentos, ¿verdad? A la Mauri, sin fe, ¿verdad? Nomás. Pues más porque pues hay que bautizar, pues hay que se bautice. Pues hay que confirmar, hay que se confirme. Hay que casarse por la iglesia, pues sí. Entonces. Yo creo que debería de haber un filtro muchísimo más. No, pues si no van a pláticas, le ponen pero a las pláticas. ¿Tú crees que un filtro? No, pero es que también las pláticas son muy malas, al menos aquí, en tu diócesis a lo mejor no, ahí en Linares, pero aquí en Monterrey, no. ¿Tú a cuáles fuiste? Yo fui a unas ahí con unos, pues con unos tíos. Juan y Tere. Unos tíos. No, del Movimiento Familiar Cristiano, con Ramiro, tu amigo Ramiro. Con Anguiano me estuvo ahí. Pero, ¿cuál es el criterio de la raza? Pues las que duren menos, ¿no? Sí, claro. Ya de por sí es una odisea administrativa. No. Gastan más y la odisea, la odisea es separar ¿cómo se llama? El salón, la predegustación, el ir a escuchar perdón. Y fíjate, y yo te voy a decir una cosa, aunque a eso no le pone pero. No, aunque no te guste, es más la odisea de lo administrativo de la parroquia, sí, es peor. Uno que ya lo vivió. Nomás cuenta las vueltas, papá, y la lana que le tienes que a todo lo que está ahí. Sí. Te reto, como buen mercadólogo, a que hagas el listado de tiempo, hora, dinero. Pero no es así de fácil, monseñor. Sí, no es así de fácil, porque es muy fácil. El tiempo y no que le inviertes. Oye, ¿cuánto gastaste en pisto? Sí, bueno, pero lo que recibes en trato, no hablemos de sacramento, lo que recibes en trato, en experiencia. Cada vez que vas, por ejemplo, tú que tocas ese tema, vas al salón, vas a cualquier tema de la fiesta y te tratan como cliente,
se Porque ajustan vas a a tus pagar 60,000 horarios. pesos, Pues güey. sí, Dame pues sí. 60,000 pesos. Dame Y te 60,000 trato como pesos. cliente Como, también. Acá te pero, tratan como si estoy oye, haciendo un favor. oye, te pido 500 pesos y me dices, ay, no puedo, es mucho. No, 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 yo nunca puse pero en la lana, pero sí en la, pues, o sea, los horarios, por ejemplo, el trato de las secretarias, No le no. Secretarias aguantan a mucha gente necia como tú. no, no, no. Por ejemplo, Discúlpame, por voy a defender ejemplo, a secretarias porque trabajan, las actas tratan a están mucha mal. gente Sí, necia, sobre por todo eso. novias. Son Las actas vienen mal por un tema administrativo de los años 80 o 90 de la Arquidiócesis de Monterrey. Y te hacen a tiras todas las vueltas. Todo Claro, físico, cuando podían mandarla por mail y porque, arreglarla. porque nunca la viste en tu vida. ¿Eso qué tiene que ver? Pues no estás al día, no estás al día con tu... No, estaba de moda poner el apellido del esposo, ahora cambian la moda y ahora hay que poner el apellido de cada quien. Entonces ahora tienes que ir a la catedral y tienes que ir a no sé dónde. Discúlpame, pero eso es porque nadie sabe su acta de bautismo hasta que su mamá la saca de allá del dime abuelita, ¿verdad? Pero igual, ¿quién tiene su acta de registro del registro civil? Tampoco es como con el acta de nacimiento que te la piden en el trabajo, pero no es como que vamos a ver que todo esté funcionando en el acta de nacimiento. Bueno, y tu acta de bautismo, empezamos por el acta de bautismo. Si tu acta de bautismo está bien, todo lo demás está bien. Pues sí. Pero bueno, son cosas prácticas ahí cosas ahí meramente prácticas Bueno, vamos que a no volver al tienen tema. que ver con el sacramento en sí. Vamos a volver al tema. Y yo estoy de tu lado, de tu lado. Oye, vamos a volver al diálogo ecuménico. Volvamos al tema. Bueno. Luego hablamos, si quieres, del tema casarse en Monterrey, que es una cosa... Hay que hacer... Pero traemos a varios famosos de por acá. Varios padres famosos de por acá. No. Para que defiendan a sus procesos administrativos. A ver. Y te traigo varios casados que tú podrás argumentarles que no tienen mucha fe, pero en lo administrativo tuvieron que pasar por la odisea. Pues sí, porque desde el principio andan mal, andan lejos. Claro que no, pero tiene nada que ver una cosa con otra. Son cosas independientes. Bueno, sigamos con el tema que luego te puedes ofender. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Bueno, de las cosas, yo que le recomiendo, si a alguien le gusta este tema, esta encíclica de Juan Pablo II de hace 25 años, Ut Unum Sint, que todos sean uno, que hace un balance, el diálogo ecuménico, ¿verdad? Desde la Iglesia Católica. Entonces, el primer capítulo te define o te expone a tiempo de 1995 cuál es la percepción del Papa en ese tiempo de lo que es el ecumenismo, ¿verdad? Y luego un capítulo segundo, los logros que se han tenido, lo que se ha avanzado, las peripecias que ha habido. Entonces es un buen repaso más o menos histórico. Y el tercer capítulo es qué es lo que falta, ¿verdad? ¿Qué es lo que le faltaría al diálogo entre cristianos para alcanzar la meta de la unidad plena, visible de todos los cristianos? Pero entonces, ¿será posible una unidad entre todos los cristianos? Bueno, primero tendrían que creer en un Dios trino, para empezar, y en el credo niceno-constantinopolitano, pero hablamos temas de santos, temas de María, temas de magisterio, temas de la escritura. Los temas clásicos son la Biblia, cómo interpretarla, porque también muchas diferencias y de los distintos puntos de vista sobre cómo interpretar la interpretación de la escritura, la cuestión dogmática, ¿verdad? Del credo, de lo que define a un cristiano, el tema de el culto, ¿verdad? La manera de celebrar los signos, el tema de María también te lo aceptaría ahí dentro de los temas que se han tomado, ¿verdad? Como punto de unión, que parece que son puntos de divergencia, pero a veces es un punto de unión. Los ortodoxos tienen más cariño a la Virgen María o tienen un culto tanto o más piadoso que nosotros los católicos romanos, ¿verdad? Okay.
Y no todas las iglesias, fruto de la reforma, desprecian o ponen a un lado algo el papel de la Virgen María dentro de la iglesia. Entonces, sí, son parte de los temas. La cuestión de la autoridad, ¿verdad? De que hay un papa o de que si el obispo de Roma le corresponde ser la cabeza visible de todos los cristianos y hasta dónde llega su autoridad y todo eso también es un tema difícil. Son como 4 o 5 temas que se han ido trabajando en estos, desde el 65 para acá, pues ya son 55 años. Sí, pero ¿cómo se logra una unidad en ese sentido? Bueno, Si se pusieran de acuerdo, serían católicos y ya. Pues creerían en el Papa y creerían en... Hay algo que se llama los diálogos bilaterales o multilaterales a lo largo de la historia, te digo. Dentro del ambiente cristiano no católico hay un Consejo Mundial de Iglesias y bueno, pues ahí han ido trabajando el tema del bautismo, el tema de la Eucaristía, el tema del ministerio, el tema de la Virgen, el tema del Espíritu Santo. Y entonces hay unos diálogos que más o menos establecen posturas vinculantes, ¿verdad? De que pensamos lo mismo, creemos lo mismo, etcétera, ¿verdad? Pero tenemos estas diferencias, ¿verdad? La Iglesia Católica, te digo, entró tarde a esto, ha entrado en algunos, la Iglesia Católica también tiene estos diálogos y hay algunas situaciones o algunos diálogos, te digo, generalmente nosotros buscamos el diálogo bilateral. ¿Por qué? Porque nuestras diferencias con los luteranos son diferentes a con los anglicanos. Bilateral es 1 a 1, no todos juntos, sino contigo y luego contigo y luego contigo, pero siempre 1 a 1. Entonces, cuando, por ejemplo, a veces se dio con el tema de la justificación, ¿verdad? Que es un tema teológico muy de Lutero y muy de la Reforma o de la Iglesia Evangélica Luterana, y ya por el 89, creo, se llegó a una declaración conjunta entre católicos y luteranos sobre el tema de la justificación, el tema teológico de la justificación. Se hace un elenco de en qué cosas estamos de acuerdo, en qué cosas nos diferenciamos y nos complementamos, qué cosas todavía no nos arreglamos bien. Y después de eso, algunas otras iglesias se han adherido a esa declaración que en un principio fue católica o luterana y que otras iglesias han dicho, estamos de acuerdo con eso que se establece ahí, ¿verdad? Estamos de acuerdo en la justificación y cosas por el estilo, ¿verdad? Por aquí entonces, me mandan una... bueno, termina. Y de repente hay otra declaración sobre el Espíritu Santo o sobre el papel de la Virgen María, sobre todo con, por ejemplo, creo, estoy hablando de memoria, con los anglicanos, si mal no recuerdo, sobre el papel de María en la vida de la iglesia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí se va hablando de cuál es el papel de la Virgen María, qué tipo de culto se le puede dar o qué tipo de aprendizaje podemos tener de ella, cómo la vemos, etcétera, etcétera. Pero es fundamental, si tú eres cristiano, tienes que aceptar que la Virgen María es la Madre de Dios y Madre de Jesucristo, punto, ¿verdad? La cuestión es que si se le da culto o no se le da culto, se le incluye o no se le incluye. Pero si no crees en el concilio de Éfeso porque no eres católico, pues entonces a lo mejor dices como el problema que había en ese concilio, que decía Madre de Dios, Madre de Jesús hombre, pero no Madre de Dios, cuál se resuelve ahí para los católicos, pero para alguien que no cree en los concilios, pues le vale cacahuate, pues, ¿no? Y pues sí, de hecho, yo creo que es Madre de Jesús hombre. Acuérdate que hay una tradición también cristiana, las iglesias apostólicas. Entonces las iglesias apostólicas proponen un cristianismo previo a los concilios, ¿verdad? El cristianismo que brota solamente de la lectura del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y luego ellos tendrán su propia versión de concilios y en 2000 años va a ser lo mismo. No tienen ellos concilios, sino que ellos dicen nada más lo que aprendemos del Nuevo Testamento y no se declaran trinitarios, se declaran unitarios, ¿verdad? Porque dice, bueno, la declaración oficial de la Trinidad para ellos se da hasta Nicea y Constantinopla, ¿verdad? Entonces dice, no, nosotros somos apostólicos o están diciendo unitarios. Entonces es otro tipo
de expresión religiosa cristiana, ¿verdad? Pero pues está en el límite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una aceptación fundamental de la doctrina cristiana es el Dios revelado por Jesús, y que aunque no aparezca la palabra Trinidad en las Escrituras, sabemos que Dios pues siempre ha sido uno y trino, ¿verdad? Por aquí me pregunta en el chat un amigo que te conoce, dice que si te podía preguntar sobre el anglicano que se hace pasar por católico romano en las funerarias y da misas con el rito romano. ¿Quién es ese? No, yo no sé de eso. Sí me puedo preguntar, pero no, ya estoy muy alejado y pues es un fraude para los católicos, ¿verdad? Ok. Bueno, por ahí tengo yo otra. Bueno, por aquí me preguntan que cómo sé tanto de religión. Yo no sé mucho, por eso tengo amigos que invito, porque ellos son los que saben. Yo tengo muchas dudas y pocas respuestas. Por aquí tengo una de las últimas ya, que era mía, que era más a título personal. ¿Con quién prefieres platicar o con quién prefieres discutir temas? ¿Con un cristiano protestante bien preparado y bien metido o con un católico light que le vale pero está bautizado y tipo pues el que tienes enfrente? No, yo no soy tan light. Bueno, pues es Soy más ahí o menos, imagínate cómo estarán los demás. como la leche 2%, ¿no? No, yo algo que aprendí en este apostolado, cosa que le doy gracias a Dios, porque para mí fue primero en obediencia, porque dice, bueno, pues te encargo, pues me encargo, o lo haces, y tuve que ir aprendiendo pues de la vida, pues soy autodidacta en eso, ahora no tengo ningún estudio serio, ni especialización, ni doctorado, ni maestría, ni cosas de esas en este tema. Fue el que hay que platicar con todos, punto. Entonces, yo aprendí que mi ministerio sacerdotal como católico no puede ser solamente para los católicos, sean de la solidez que sean, si sean light o ultras o de extrema izquierda o extrema derecha, ¿verdad? Si son del Opus, si son de los jesuitas, o sea, yo como sacerdote católico tengo que platicar con todos los católicos, ¿verdad? Bueno, mi pregunta estuvo mal formulada, porque pregunté qué prefieres, ¿no? Ahorita te luego digo. aprendí, no, te voy a responder. Aprendí que también soy sacerdote católico para los que no son católicos, ¿verdad? Entonces, también con los pastores con los que estuve platicando, con la gente que es cristiana y que asistía a esas reuniones de oración y todo eso, y que también se podía dialogar y se podía compartir la fe y se podía... Y luego ya platicar con el rabino, con personas que son de otra religión, pues también enriqueció mi visión de mi sacerdocio católico. Por eso te digo, no es tanto si con esta etiqueta o otra. Para dialogar necesitas estar dispuesto a dialogar, ¿verdad? Y disfruto mucho dialogar con la gente que sí quiere compartir su fe y sí ve, y es muy molesto platicar con alguien que, pues, por lo que tú quieras, ¿verdad? Pues no está dispuesta a dialogar. Te voy a poner, alguna vez tuvimos una reunión ecuménica o de oración y de reflexión en un templo no católico, ¿verdad? Entonces, y el que organiza, acostumbramos ir en diferentes iglesias de diferentes denominaciones. Y llego a eso, ya, total, termina la reunión y se hace pues lo clásico, la botanita, y se comparte, y la gente con mucho ánimo. Y entonces una señora me dice, ay, pastor, qué gusto, que no sé qué bonito, que eso acá. Y le digo, no soy pastor, soy padre católico. Y le cambia el rostro. Y ya no me platicó nada. ¿Sí? Entonces, pues dices tú, oye, pues aquí estamos, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? O sea, y también me ha pasado con católicos, al yo trabajar en este ambiente católico de promover el ecumenismo,
pues me topé con gente que me dice, bueno, usted, padre, ¿cuántos pastores ha convertido? No, Pues le digo, no convierto a los católicos, light. imagínate. Yo no tengo ninguna intención de andar convirtiendo gente, ¿verdad? Al catolicismo, ¿verdad? Entonces, pues se enojó conmigo. Pues está perdiendo el tiempo, y que no sé qué, y no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, ¿con quién disfrutas o con quién sacas más frutos del espíritu? Y también para tu crecimiento personal como creyente, como enamorado de Jesús y tratando de construir la iglesia y tratando de sí, ojalá algún día el espíritu, porque sobra el espíritu, si también buscas por ahí, el Papa Francisco le acaba de mandar, con motivo de los 25 años de esta encíclica, que fue hace 2 días, una carta al cardenal Koch, que es presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, ¿verdad? Dice, esto es una obra del Espíritu, ¿verdad? Y queda claro que es el Espíritu Santo el que nos está moviendo a los creyentes en Jesús a buscar la unidad, ¿verdad? Entonces, nosotros ¿qué aportamos? Aportamos nuestra experiencia, aportamos nuestras limitaciones, desgraciadamente a veces aportamos nuestras miserias, ¿verdad? Nuestros desencantos, nuestras heridas históricas, pero cuando nos dejamos mover por el Espíritu creo que aportamos también la experiencia genuina de Jesús y aprendemos a valorar lo propio y a valorar el camino y el proceso del otro, ¿verdad? Y eso es lo que Te yo ha tocado de todo y depende, digo, en resumen, la respuesta depende de la disposición que tenga la otra persona de dialogar. Va por ahí. básicamente, o sea, ir una vez me tocó, no lo quiero decir dónde, bueno, 2 veces, ya en un ambiente interreligioso, ¿verdad? Que es más difícil, ¿verdad? Y que íbamos a trabajar el tema de la paz o de la educación o algo, no es tampoco convencer a nadie, ¿no? Pues entonces, 2 compañeros de esa mesa, pues se empiezan a tirar entre ellos, ¿verdad? Que son de 2 religiones distintas. Y yo en medio, ¿verdad? Imagínate un panel, ¿verdad? Y entonces, pues nomás oía los guamazos verbales, ¿verdad? A la hora de su participación, te lo digo a Tijuana, entiéndeme tu pancha, ¿verdad? Y yo en medio, entonces, pues Sí. el ambiente es tenso, ¿verdad? Sí. Es tenso, y, o sea, los invitas a que vayan a proponer desde su perspectiva religiosa el valor de la educación, el valor de la paz, y a veces se convierte o en una apología, o a veces en un ataque, a veces en otra cosa. Entonces, sí, oye, pues no vinimos a eso, ¿verdad? Entonces, pero también han tenido experiencias muy padres en diálogo interreligioso de compartir, ¿verdad? Creo yo que sí, con uno de los rabinos alcancé a desarrollar una amistad y y alguna vez lo invité al seminario, que él nos hablara del judaísmo, ¿verdad? ¿Para qué le hablo yo a los seminaristas del judaísmo si puedo, alguien que es judío y que es rabino, poder que hable? Y estuvo muy padre, muy bien. Interesante. Y bueno, ya para ir cerrando, pasando a las conclusiones, ¿alguna anécdota divertida, padre, que te haya pasado con... Pues cuando estaba yo de promotor, ahí dentro de este consejo de iglesias y de religión, el Consejo Interreligioso de Nuevo León, que me tocó trabajar ahí un poquito, del lado, vamos a decir, cristiano, evangélico, pues está un pastor, pastor Rosalío García, que de Dios goce, ya falleció. Y hicimos muy buena amistad, ¿verdad? Entonces, generalmente, cuando había que dar una entrevista o hacer una rueda de prensa para invitar, para promover, etcétera, pues íbamos los 2, ¿verdad? Y entonces, nos daba risa porque a veces a mí me decían pastor y a él padre, ¿no? Entonces, o intercambiaban los títulos, ¿verdad? Y llevé muy buena amistad con él, la verdad. Ahora su hijo está encargado de la iglesia que él presidía, y ya, bueno, yo me vine para acá y yo ya estoy muy fuera de moda en esto, pero hicimos una gran amistad, ¿verdad?
alguna vez uno de sus hijos traía de novia a una católica. Entonces, me dice, oye, pues si estos se casan, me gustaría que tú los casaras. Bueno. Y le dijiste, yo no caso, que se casan ellos, yo soy un testigo más, no, no. ¡Ah, cállate! ¡Vívelo, papá! Sé ministro de tu matrimonio, ¿verdad? Que deberías... Está bien. Pues, ¿alguna conclusión? Entonces, estuvo muy padre porque pensando en que si la chava estaba, que si se casaba, se quería casar por la iglesia católica, porque era muy católica, ¿no? Pero y luego creo que no sucedió. Pero me fue un detalle muy padre de él, que siendo el papá del novio, ¿verdad? Me dice, si se llegan a casar y tienen que casarse por la iglesia católica, me gustaría que tú los casaras. ¿Y se pueden casar por las dos o tienen que elegir una? No, nada más una. La que sea, el que gane. El derecho canónico. Pues mira, no sé cuál es tu experiencia, pero generalmente ganan las mujeres. Generalmente. Depende mucho, pero sí. Creo que eso ya lo viste en los estereotipos, ¿no? Está bueno. Pues bueno. Pero ¿quién manda en el matrimonio? A ver, ministro. No, los dos. Es un equipo con equidad. Fíjate que estamos practicando algo que se llama equidad. Lo bueno es que queda grabado, ¿verdad? Sí, donde nos ponemos de acuerdo, donde, pues bueno, dialogamos constantemente. Ya hablas como cura. Como futbolista cuando lo entrevista. No, todo bien. No queremos el máximo y que no sé qué. Y bueno, pues ya, ¿cómo te ha ido ya para ir cerrando? Oye, te dejo en tu ilusión. ¿Cómo te ha ido con esta cuarentena allá en Linares o ahí está un poquito más tranquilo eso del encierro? No, pues al principio, por los casos que se dieron en Linares y que no se había dado en algún otro, pues Linares estuvo un poquito más exigente y sí, en la incertidumbre. Los casos de Linares evolucionaron positivamente, gracias a Dios, ninguno falleció. Pero ahora los casos han proliferado en otros municipios, ¿verdad? Entonces, como que estamos desfasados. Okay. Ha sido una situación desgastante porque, por una parte, dependemos de Monterrey, desgraciadamente. Es otro tema que deberías tocar aquí, ¿verdad? El centralismo de Nuevo León, ¿verdad? Que creen que todo es Monterrey y San Pedro. ¿Verdad? Sí. O sea, hay gente pensante, viviente, sintiente, fuera del área metropolitana, ¿verdad? Y en lugar de ser más grande el área metropolitana, más grandes otras partes, pero bueno, eso es cuestión histórica. Pero por las medidas o cómo, se sigue lo que porque dependemos todos, escuelas, médicos, todo eso. Entonces, cuando Monterrey y su área metropolitana hacen un lockdown, pues nosotros tenemos que hacer lockdown a fuerza, ¿verdad? Ok, pero ahora tú que como obispo no dependes del obispo de Monterrey. ¿Perdón? Tú como obispo de Linares no dependes del obispo de Monterrey, pero para temas de no misas al público, pues tienes que seguir esas. No, pero sabes que hay mucho diálogo, o sea, somos un suburbio de Monterrey, ¿verdad? Ok. Sí, entonces es como si tú estás ahí en el territorio de Lourdes. No, creo que uno más abajito. Ah, pero nunca he ido a eso. Pues no, porque no es nice, ¿verdad? Pero ve, ministro, ve ahí, aunque sea pobre, ve. Con los que te tocan ahí en tu... Sí, está bien. Exacto. Es ¿verdad? Que ya las zonas ya no son territoriales, ya hay más movilidad, es una... Bueno, las comunidades ya no son territoriales como lo eran antes, ya no estamos en el feudalismo. Bueno, pero es en salida y ve a buscar los que, ¿verdad? Ahí está. Okay. Bueno, entonces, ahora que Monterrey, la zona metropolitana, quiere abrir, ¿verdad? Pues nosotros apenas estamos empezando, ¿verdad? Okay. O sea, nosotros empezamos igual 2 meses antes, o sea, igual que ustedes, o igual que la zona metropolitana, y le vamos a seguir otros 2 meses, ¿verdad? Entonces, ahorita no hay misas abiertas al público, se están transmitiendo en algún lugar, y a lo mejor tú transmites. Sí,
Los lineamientos nacionales, tropicalizados de la mejor manera, lo estamos tratando de hacer. ¿Y cada párroco transmite si quiere o hay una indicación o tú transmites oficialmente? Pues depende, ¿verdad? De cada. Ahora sí, por ejemplo, hay algún municipio que sí le pidió a las iglesias, a todas las ARs, que cerraran los templos. Está fuerte. Entonces, Esperemos pase pronto. nosotros hemos mantenido, la indicación es mantengan abiertos los templos con un horario, ciérrenlos a tales horas para que puedan transmitir sin acceso de fieles, pero sí con un equipo pequeño de servicio, puedan transmitir la misa, ¿verdad? Que es lo que nos permite un poquito esta jornada o esta situación de confinamiento, ¿verdad? Entonces, pero dependemos de lo federal, dependemos de lo estatal, dependemos de lo municipal, ¿verdad? Y me imagino que pega muy fuerte en lo económico el que no haya colectas durante tanto tiempo, ¿no? Si ordinariamente pega, porque somos el traspatio de Monterrey, pues ahora más. Y también, y como está pegando acá también, pues ni pedir subsidio ni apoyo. Pues la gente es muy buena, la gente, eso sí, tengo que dar testimonio de la gente por salud y por alimento, no vamos a batallar, no estamos batallando, ¿verdad? Pero obviamente hay que pagar servicios, las cosas que dependen, Claro. desgraciadamente, del gobierno, pues hay que pagarlas, ¿sí, no? Pues sí. Pues Si bueno, no se... Pues como, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? no todos tienen privilegios Pues sí. como uno. Bueno, pues muchas gracias, Hilario, por A estar darle acá. gracias. A ver si pronto hacemos otro episodio. Vamos viendo de qué, algo que te guste, algún tema que te guste a ti, que te sientas cómodo. Y Pues, ahí me... ¿el otro qué me habías propuesto el otro? Es que me dijo mi Chuy que tú eras... Día de escolástica. Me No, dijo, hombre. él daba una clase en el seminario muy buena y ay, pregúntale, yo él te pregunto y dice, no, hombre, ya Oye, estoy bien oxidado. mira, si ahorita lo están viendo 5, si tú pones filosofía escolástica, tendrías que poner esos títulos tuyos llamativos, matones. No, mi especialidad era la filosofía y me gusta mucho, pero ya también estoy fuera de forma, estoy oxidado. Pero de lo que he leído ahí con torno al coronavirus está interesante de algunos pensadores y algunos teólogos, pero ya no me he dado tiempo. Ya estoy más preocupado por las confirmaciones, las primeras comuniones, los padrecitos, las iglesias y cosas por el estilo, una cuestión más administrativa y pastoral que académica. Pues ya hace mucho que no doy clases y que no agarro. No sé si dé para un tema, ahorita lo digo así sin desarrollarlo hoy, pero ¿qué opinarías tú o si crees que dé para realmente desglosarlo sobre una solución que yo propongo a la iglesia, que es lo que te decía hace rato, en vez de buscar ser más, poner un poquito más de requisitos formativos reales, que sabemos que mucha gente luego no se casaría o no accedería a los sacramentos porque no querrían, les daría flojera, pero poner requisitos formativos más exigentes, a pesar de que se va a ir el 80% de la gente, ¿no? Sabemos que se iría muchísima gente, pegaría en lo económico, pegaría en la cantidad de fieles, en el poder de la iglesia frente a otras religiones, pegaría en muchas cosas. ¿Consideras eso viable para desarrollar en un tema o es me estás bien, güey? No se puede. No, yo creo que es algo que hay que pensar y creo que has leído el PGP, Proyecto Global de Pastoral. No. Ese es un buen tema, ¿verdad? El Proyecto Global de Pastoral 2031-2033, o sea, este plan no sé si es a largo plazo o mediano plazo, porque los tiempos son diferentes, pero de aquí, ¿cómo soñamos la iglesia para los 500 años de la Virgen de Guadalupe y los 2000 años de la redención, ¿verdad? Ese tema está padre, ¿verdad? ¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo nos imaginamos siendo cristianos católicos, celebrando la fe, viviendo la gracia, convocando como iglesia dentro de 13 años, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo ese se llama sería ese libro para buscarlo? Proyecto Global de Pastoral 2031-2033. ¿Ese quién lo escribió? ¿O entre quiénes? ¿Qué consejo? Es un documento colectivo del episcopado mexicano. Okay. Pues el principal promotor,
es el señor Rogelio Barra Cabrera. Mira. De entre los pensantes de ahí, pues está el doctor Anguiano, que tú le dices Beto, ¿verdad? ¿A poco está el padre Beto? Le sabe. De ahí de Monterrey, el secretario promotor de esto y que está muy empapado es David Jasso. ¿Lo ubicas? No, ese no lo conozco. Él podría ser un buen entrevistador, a quien entrevistes para esto. Miguelito Espinosa, Miguel Espinosa. No lo conozco De ahí, tampoco. el Rosario, párroco del Rosario, es el ¿El vicario Rosario pastor. dónde está? El Rosario, ¿cómo que no sabes dónde está? Ahí en 2 de abril y Jerusalén, ¿cómo se llama? ¿Ahí en la Roma? No. Hay un Miguelito, pero él no es diocesano, no estás hablando de él. Creo que es carismático, ¿no? ¿No es ese? El que tú No. dices es diocesano, ok. Miguel Ángel Espinosa. Entonces, creo que Monseñor Héctor Pérez también. Bueno, pero ese sí es... ¿Quién sabe si se digne a estar acá Sí, con sí, tanta porque ocupación? Él lo conozco yo de niño, pero no creo que se acuerde de mí. Yo estaba muy chiquillo. pues ¿Tú? sí se acuerda y tú dile y creo que también él podía ser un buen promotor. Tengo que El leerlo obispo, primero para entenderlo. el obispo de Tampico también está en el equipo. Talamantes, ¿no? Talamantes también puede ser un buen expositor, sí. Sobre este tema de... Primero tengo que leer para entender. O sea, ¿qué tipo de iglesia habría Buscamos. que ya poner cimientos o qué tipo de iglesia? ¿Cómo nos vemos dentro de 13 años? Ok, pues sí. Primero, antes de invitarlos, tengo que leer este documento. Léelo y te va a gustar. Que te digo que justo hoy terminé el libro que estaba leyendo. No sé si te conté a ti, yo también le conté a Anguiano, que es... No te había contado, déjame te lo enseño, porque me A siento bien ver, orgulloso de mí mismo porque lo terminé hoy en la mañana. eso. Aquí. Me lo recomendó el doctor Carlos. A ver, déjame ponerte. Sí. De matrimonio y Bueno, familia. tienes que aventarte toda esa colección. Son un chorro. No, fíjate que yo se lo pedía al padre Carlos y le dije algo de matrimonio porque estamos bien, güey, no sabemos nada y estamos de la fregada. Y me recomendó me dijo, tales capítulos son los que yo les pongo a la raza que se va a casar. Pero ya lo leí todo, ya tenía tiempo, leí esos capítulos y hace poquito me propuse leerlo todo y hoy lo terminé. Pero Bueno, sí, pues, pero batallé un chorro para conseguirlo porque aquí en México no lo bueno, venden, lo pedí por Amazon. perfecto. ¿Y en Entonces, PDF no está? están toda la colección está en PDF, pero en PDF no es lo mismo, Hilario, como en PDF. Aquí subrayo. Yo soy Pues de la vieja también. escuela. Me extraña, abuelito. Es que yo voy a otro nivel. Cuando son libros digitales tienen que estar en punto móvil para leerlos en la Kindle. Porque en PDF ocupas un iPad. De aquí a 5 años tienes que serte especialista en matrimonio y familia y te vienes a Linares para que seas coordinador de pastoral familiar. No, invítame una platiquita aunque sea, pero no. ¿Quieres que me comprometa? El compromiso. No, aparte está muy lejos. Para que le vayas diciendo a Eva también que vaya encontrando chamba por ahí. No, está muy complicado. ¿Quieres llevarte a todos? Porque y vas a tener hijos, los hijos quieren cancha, quieren patio, quieren correr, sí, ya sé. Te los tengo que llevar. Ahí se van a volver locos. Mejor vente para acá, ve pensando en Linares. Van a tener videojuegos. Gracias a Dios. ¡No! Por ahí. Es que no sé si sepas que estoy transmitiendo en vivo jugando todos los días, un ratito en la mañana. Y pues varias razas de la que luego escucha el podcast, pues es gente que ahí llega por los videojuegos. Y una vez estaba con Anguiano, en episodio con Anguiano, y pregúntale si los videojuegos son del diablo. y dice Anguiano, no, diablo el que los juega. El satánico racionalista. Pues alguien ahí pregunta. Dice, no, satánico, diablo el que los juega, pues ¿esos qué? Pero bueno. Bueno, ánimo, gusto, saludos. Ya está, muchas gracias. Cuando tenga más dudas de estos temas, ahí te busco y vemos a quién invitamos y hacemos algo ahí padre. Cuando vengas a Monterrey, que se pase todo esto, pues vienes al podcast presencial. Bueno, muy bien. Ya urge. Ya llevo 2 meses grabando en línea y ya. Bueno.
Pues bueno, nos vamos. Vale. Gracias Hasta a todos los luego. que estuvieron hasta acá. Espectadores, poquitos, pero chido. Gracias, Pero padre. bueno, bye.